tal? ¿Cómo les va? Tercera clase de Química 2. Seguimos dentro de estequiometría, incorporando dos conceptos más, a modo de repaso, supongo que quizá lo hayan visto esto también. Los conceptos de pureza y rendimiento que influyen en el cálculo estequiométrico. Cuando hablamos de pureza, nos referimos a la calidad del reactivo. O sea, de la cantidad de reactivo que yo tengo, cuántos gramos, qué masa, qué cantidad de ese reactivo va a reaccionar realmente. Porque nunca vamos a obtener un reactivo del 100% de pureza. Siempre va a haber alguna impureza en el medio que va a influir en el resultado final. Y cuando hablamos de rendimiento, hablamos de las condiciones en las cuales la reacción química sucede. Cuando hablamos de condiciones, hablamos de temperatura, de la presión, de la humedad, de un montón de condiciones del ambiente que pueden bajar el rendimiento de la reacción química. Es decir, yo esperaba una cantidad de productos y resulta que se produjo menos. Bueno, ahí lo que hubo es una baja del rendimiento de la reacción. Para trabajar por ese rendimiento necesito siempre la ecuación química que representa la reacción que estamos estudiando. Por ejemplo, acá me dicen que se hacen reaccionar 170 gramos de ácido nítrico con una pureza del 85% y ese ácido nítrico reacciona con hidróxido de calcio. Lo que estoy poniendo acá es la reacción química, es la ecuación que representa la reacción química. Ácido nítrico con hidróxido de calcio. Un ácido con un hidróxido que van a generar una sal y como siempre que se forma una sal también se forma agua. La ecuación química esta ya está igualada y vamos a poner los valores de masa para verificar la ley de Lavoisier. Tengo 126 de ácido nítrico, tengo 74 de hidróxido de calcio, tengo 164 de nitrato de calcio y por último 36 de agua. Si sumamos reactivos y productos por un lado y por el otro, me va a dar lo mismo. Entonces nos vamos a concentrar en las condiciones del problema y en las preguntas. La primera pregunta se refiere a cuántos gramos de nitrato de calcio se obtienen. Acá tengo el nitrato de calcio. En condiciones óptimas, la ecuación me dice que con 126 gramos de ácido nítrico voy a obtener 164. Pero, ¿cuántos gramos realmente de ácido nítrico tengo? Fíjense que acá me dice, yo tengo 170 gramos de ácido nítrico de 85% de pureza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a calcular el 85% de 170. ¿Cómo lo calculamos? El 85% lo vamos a calcular haciendo 85 por 170, que es el total, dividido 100 porque estamos hablando de un porcentaje. Hacemos la cuentita, esto me da 144,5. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo 170, tengo 144,5 gramos reales de ácido nítrico. A partir de ahí, lo que hacemos siempre en estequiometría, la regla de 3, primero relacionando el dato del reactivo con lo que me preguntan, gramos de nitrato de calcio. En la ecuación química me están diciendo que 126 gramos de ácido nítrico me van a generar 164 de nitrato de calcio. Pero yo ¿cuánto tengo? 144,5.
Eso me va a dar X. ¿Cómo resolvemos X? 144,5 por 164 dividido 126. Esto me da un resultado de X igual 188,08. 188,08. Muy bien. 188,08 ¿qué? Gramos de nitrato de calcio. La segunda pregunta me la refieren a moles de hidróxido, el hidróxido es este, el hidróxido de calcio, que reaccionan. ¿Sí? De nuevo podemos decir que con 126 gramos de ácido nítrico reaccionan 1 mol, porque acá me están preguntando por los moles. Si con 126 gramos reacciona 1 mol de hidróxido de calcio, con 144,5x, eso es lo que vamos a plantear acá. Si con 126 gramos reacciona 1 mol, con 144,5 están reaccionando X moles. Bueno, esto me da aproximadamente 1,15. 1,15 ¿qué? Moles. ¿Moles de qué? De hidróxido. Hasta acá, pureza. Ahora vamos a ver cómo trabajamos con el rendimiento. ¿Qué diferencia hay entre la pureza y el rendimiento? Que en la pureza el porcentaje lo calculamos antes de hacer todos los cálculos estequiométricos. En el rendimiento, el porcentaje lo vamos a trabajar sobre el resultado obtenido, el resultado final. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo, en una obtención de dióxido de carbono, el rendimiento es del 72%. ¿Cuántos litros de dióxido se obtienen a partir de 124 gramos de carbono? ¿Sí? Bueno, acá tenemos la reacción de la obtención del dióxido de carbono, que como ven está igualada, un carbono, dos oxígenos. Nos faltaría entonces poner por un lado el tema de la verificación de la ley de Lavoisier. Acuérdense que el carbono vale 12, que el oxígeno vale 16 por 2, 32, y la molécula de dióxido de carbono me vale 44. 44 gramos, ¿cierto? Bien. Entonces fíjense lo siguiente. Me preguntan cuántos litros de dióxido se obtienen a partir de 124 gramos de carbono. Recuerden que cuando hablamos de litros, estamos estableciendo la reacción que hay entre mol y volumen en condiciones normales. Recuérdense que un mol en condiciones normales equivale a 22,4 litros. Entonces, por un lado me preguntan, litros de dióxido, ¿a partir de qué? A partir de gramos de carbono. Si yo me fijo en la reacción química, lo que me dice la reacción es que por cada 12 gramos de carbono se me está formando un mol de dióxido de carbono. Pero un mol son 22,4 litros, que es lo que a mí me interesa responder. Entonces, en base a esto voy a decir que con 12 gramos de carbono obtengo 22,4 litros. Con 124
tenemos X. Bien. Siempre es una regla de 3 simple, directa. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? 124 por 22,4 dividido 12. X me da 231,46. ¿Qué? Litros. Ahora bien, esta no es la respuesta. ¿Por qué? Porque me dicen que el rendimiento es del 72%. Entonces, si yo quiero llegar al resultado final, a esta cantidad le calculamos el 72%. ¿Qué es lo que hacemos? Lo de siempre, 72 por 231,46 dividido 100. Bueno, nos da 166,65. ¿Qué litros? Yo esperaba en condiciones normales obtener 231, pero como el rendimiento fue del 72%, terminé obteniendo 166 litros nada más. Entonces, resumiendo un poco, la pureza se relaciona con la calidad de los reactivos, el rendimiento con las condiciones de la reacción. En la pureza, el porcentaje lo calculamos al comienzo de la reacción química y el rendimiento lo descontamos al final de todos los cálculos que hacemos de todos los cálculos estequiométricos que hacemos con la ecuación química. Por supuesto que puede haber problemas que combinen pureza y rendimiento. ¿Qué vamos a tener que hacer? Descontar la pureza en un primer momento y descontar el rendimiento al final. Con algún problemita de eso se van a encontrar en el trabajito que les voy a dejar. Aparte de ejemplos como este que les di. Nos estamos viendo.